Bienvenidos y bienvenidas al Laboratorio Psicológico. Mi nombre es Carlos Coto, soy psicólogo clínico en El Salvador y en Suiza. Soy ex profesor universitario durante 13 años. El día de ahora vamos a reaccionar ante un episodio de Mr. Doctor. El episodio es de su podcast diagnóstico, el número 103. Me parece muy importante para reaccionar debido a que tiene pues unas... ya que tiene una situación difícil que lastimosamente es recurrente en Latinoamérica, bueno, y en todo el mundo, la verdad, que genera dificultades internas, resquebrajamientos de la psique, por así decirlo, y una serie de índole, llamémosle dentro de los trastornos psicológicos, compleja. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Roxana Barahona Oliva, soy de Costa Rica, estoy en México desde el 2017, estoy casada con... Van a disculpar que atrás anda, ahí está, uno de mis gatos. Tengo 2 gatos, para los que no saben. Me gustan mucho los gatos. Y bueno, vamos a continuar. Me dedico al arte visual, soy artista visual, tatuadora, instructora artística, pero realmente yo estudié topografía, ingeniería en topografía y geodesia y dibujo mecánico y arquitectónico. Entonces hice una transición ahí un poco extraña. Pero va de la mano, porque es el diseño y todo claro, esto. Claro. Oye, ¿y actualmente vives aquí en la Ciudad de México? Sí, vivo en la Ciudad de México. ¿Por qué te pusieron Roxana tus papás o qué significa? Bueno, realmente no sabía cómo ponerme. Okay. Fue un tío el que dijo que me pusiera Roxana. No sé por qué él tenía ese nombre en la mente, pero... Sí, como los nombres, ¿verdad? Como le ponen los padres a uno, pues a veces no sabemos, pero a veces tenemos que dar gracias porque nos tocarían otros nombres peores, ¿verdad? Sin embargo, el de ellas, pues está bien, Roxana. Bueno, que buscabas un nombre persa y también griego, que tiene que ver con como la etimología de luz. Ok. Etimología. Bueno, es que yo a Roxana hoy la conozco en persona, ya la sigo en redes. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? En redes me pueden encontrar como Roxana BO-arts. Por aquí va a aparecer. Por favor, síganlos. Yo sé que todos sigan a Mr. Doctor, pues yo lo sigo también. Vamos a seguir también a Roxana. Van a ver todo lo que hace de arte. Pero cuando yo la vi, porque me escribió un correo electrónico y vi el nombre de Roxana y vi esos ojazos verdes que trae, tú sabes que yo soy muy telenovelero. ¿Tú ves telenovelas mexicanas? Algunas, sí. ¿Te acuerdas de Amigas y Rivales? Sí. ¿Ves que la villana? Bueno, no decían que ella sea villana. Esa cuando yo estaba joven, pues mi hermana la veía también. Me acuerdo muy bien de la música y todo eso. Luego mi esposa también, de la misma edad similar entre mi hermana y yo, pues también la veía. Y hace poco la estuvo viendo, creo. Pero la villana se llamaba Roxana. Y la actriz se llama Joana, no me acuerdo qué, pero se parecen mucho. Joana Benedek. Este Mr. Doctor sí que se sabe de novelas, ¿verdad? Es toda una enciclopedia. Debería de ser un programa destinado solo a las novelas y el análisis de novelas. Creo. Esa es Joana Benedek. A ella, sí. Pues te metes una ira Joana Benedek. Y porque justamente el personaje de Joana Benedek se llama Roxana. Y ves que al final le desfiguran la cara porque el echar ácido clorhídrico, ácido muriático a alguna de las protagonistas de Amigas y Rivales. Pero ustedes déjenme en los comentarios si de veras. Roxana. Qué tremendo eso. Hágame el favor, trátame bien. Muy bien, ahora sí, Joana, comencemos. Tú naces en Costa Rica. ¿Cómo está conformada tu familia nuclear en ese momento? ¿En qué año naciste? ¿Cómo son estos primeros años en Costa Rica? Yo nací en 1985. Ambos de mis padres son migrantes del Salvador debido a la guerra de los 80. ¡Wow! Compatriotas salvadoreños. Ok. Que a Costa Rica se fueron, bueno, qué interesante. 70, más o menos por ahí. Sí, cuando estaba pues toda la parte de la guerra, la gente que tuvo que irse pues del país debido a la guerra. Mi mamá sí tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y mi papá pues se vino a prácticamente hacerse cargo de los hermanos porque ellos sí huyeron por la guerra, ya por amenazas directas, perdieron un hermano por las maras, lastimosamente. Fue una situación bien difícil, yo estaba pequeño también, yo nací en el 78, pero vivir en la guerra pues fue algo tremendo. Otro día les voy a contar, pues ahora no están para eso, pero sí se vivieron cosas interesantes. Entonces, si llegaron a Costa Rica, la familia se unió, son de esos 2 hermanos de un matrimonio anterior de mi mamá, más otros 3, somos 5 en total. Okay. Y la infancia fue algo, diría que complejo. ¿Por qué? Porque siento que yo siempre he sido una niña muy callada y muy tímida. Y eso, a diferencia de mis hermanos, son un poco más extrovertidos. Ok.
Entonces empieza uno a analizarse y decir, Eso pasa muchas veces en las familias cuando parte de la familia es extrovertida y la otra parte no lo es, o incluso entre las amistades se da mucho cuando una persona es callada y el resto son, pero que parecen pericos, no paran. Se da ese problema de como, hey, ¿por qué no estás hablando? ¿Por qué tú sos muy callado? Etcétera. O sea, sí, se da un cierto bullying, ¿ve? Ahí un cierto manejo malo de entre los amigos de por qué uno es bien callado y uno sencillamente pues no tiene nada que hablar a veces en ese momento. sí, yo siento que hay algo en mí que tal vez no está tan bien o tengo que cambiar, o etcétera, pero también fue difícil porque por esa situación de tener 2 hermanos fuera, había como discriminación hacia ellos, de esos son los hijos de este matrimonio y otros son los hijos de fuera. Yo siento Eso da bastante en familias, la discriminación entre los miembros de la familia porque son de un matrimonio X, un matrimonio nuevo, las personas son discriminadas, lastimosamente. Muchas veces por el padre o madre del nuevo matrimonio, ¿verdad? Que hace cierta discriminación ante los hijos del antiguo matrimonio. que eso alentó a que uno de mis hermanastros, cuando yo tenía 7 años. Ok, aquí ya comienza la parte difícil. Por favor, este no es un video para niños y niñas, este es un video ya para adultos, para estudiantes de psicología o gente que le gusta mucho la psicología y el análisis psicológico, o gente que pues está viviendo la vida y quiere entender a veces también por qué suceden cosas y todo eso. ¿Tú estuviste consciente de a esa edad o años después caíste en cuenta que fue una... Yo, en el momento en el que pasó, mi mamá tenía que trabajar mucho, éramos 5 hermanos y es un sentimiento extraño porque uno no quiere culpar a los papás, pero a la vez siento que la situación nos obliga a que no estén tan atentos de los hijos en ese momento. Y cuando a mí me pasó, yo sentí que había pasado algo extraño, pero no sabía qué era. Ok, eso pasa bastante en situaciones como la de ella, pues sucede el evento, no vamos a decir el nombre igual que ellos, pero pasa el evento y la persona como no ha vivido eso y como es una persona en teoría que te quiere, te ama, que no puede hacerte daño entre comillas, se lo quedan callado, ¿ok? Se queda callado, yo lo vi bastante con pacientes en la universidad y no lo dicen, o no lo dicen por temor a romper la familia, a romper la situación familiar, a generar, qué sé yo, por temor a lo que van a decir los padres también. La persona me lo hizo ver como aceptar un juego. Y eso se da bastante cuando hay diferencia de edades, etcétera, y en situaciones que no deberían, lo hacen ver como un juego, solo estamos jugando y en ese juego hay tocamientos indebidos, etcétera. Y yo al decir que sí en ese momento y no saber qué era, después me dio una culpa muy grande, porque yo decía, es que yo dije que sí. No. Esto es bien importante entender porque cuando el trauma se vuelve una situación de constancia, recurrencia, se vuelve un trauma crónico. Y con la cronicidad de esa cuestión, esa cuestión crónica, se vuelve la persona con mucha culpa. Y hay que tratar culpa, hay que tratar vergüenza. Hay ciertas, aquí ya podemos entrar en teorías como por ejemplo la teoría de partes de familia interna, por ejemplo, que habla de que ciertas partes de ti sienten culpa, ciertas partes sienten vergüenza, etc. Aquí hablamos de teorías que tratan de quitarle el trauma a la persona trabajando esas partes. Pero si no creemos o si no pensamos utilizar una terapia que trabaje partes, hay que tener en mente que también no solo hay que trabajar el trauma como tal, la imagen traumática o el video mental, la película, etcétera, sino que hay que trabajar emociones como la culpa, ¿okay? La vergüenza. Me siento culpable aunque yo fui la persona que le hicieron la cuestión. A un juego, pero sé que ese juego estaba mal. Entonces fue como pasar con una preocupación entre culpabilidad, rabia y asco de mi cuerpo. Exacto, se da un rechazo. Rechazas ya tu cuerpo o todo lo que tenga que ver con contacto corporal, con contacto emocional incluso. Hay distanciamientos, hay encerramiento. Por años. ¿Hasta cuándo lo verbalizas? ¿Hasta cuándo se lo cuentas a alguien?
El hermanastro en cuestión se llama Isaí, sin el problema que lo diga. Él siguió como con un Qué juego ahí tremendo. extraño a veces conmigo. Y cuando yo tenía 15 años fue que sí me agarraba la cara y me decía palabras como si fuera a seducir a una novia. Entonces yo en ese momento dije, ya no más, le voy a decir a mi mamá y le voy a decir a mi papá y a mis hermanos. Obviamente sí fue un shock para mi mamá grande en ese momento. Mi Imagínense, qué tremendo. Pero bueno, uno como padre pues tiene que creerle a su hijo, ¿verdad? Eh, y se vuelve una situación para la familia tremenda. Pero imagínense el calvario con que estaba en que estaba viviendo ella, pues. mis papás, como han vivido cosas tan difíciles y vienen de cosas como guerras, lastimosamente mi mamá también fue abusada sexualmente por un abuelo. Esto se da bastante en cuestiones familiares, pues se da dando uno cuenta que en familias incluso hay cierta como cuestiones que pasan en generación, lastimosamente se da, y no se hablan de estas cuestiones, no se habla sobre esto, la familia calla estas cuestiones. Y también una tía. Entonces, siento que tal vez no lo dimensionaron como lo que yo sentía, sino que sí se asustaron, pero después fue como que se olvidó el tema. Y eso, y se olvidó y lo hago a un lado el tema y ya no se habla más. O sea, esto sucede bastante en las familias y en la estructuración de la familia. Y se vuelve más difícil para la persona, porque imagínense estar viviendo con esa tensión de culpa, esa tensión emocional también, esa activación o sobreactivación de tu cuerpo en cualquier momento va a volver a pasarme y nadie me va a proteger. Qué tremendo. Sí, Y me dices que tienes hermanos más pequeños. Tú eres la del medio. sí. Ellos también sufrieron. No, pero si hubieron cierta, tengo un hermano que tiene un año menos, y obviamente por esa diferencia de estos son los hermanos nuevos que vinieron como a robar un poquito a la mamá, a veces le hacían como ciertas bromas, Como pero un poquito. Y tengo una hermana menor, 6 años menor, perdón, y ella sí lastimosamente me cuenta, cuando yo hablé, porque hace un par de años hice un video en YouTube explicando y poniendo todos los datos, ella sí empezó a recordar que ella había tenido una experiencia similar. Ve, aquí bien importante esto, empezó a recordar, o sea, no, la gente a veces les pasa el evento traumático y lo que hace tu cerebro para poder seguir viviendo y que todo sea normalizado, todo pase a la normalidad, vuelve a la normalidad, lo manda a un lugar donde ya no te acuerdas, ¿ok? Y pasa el trauma, pasa la situación, y si estabas pequeño, esto se da bastante, que no te acuerdas y de repente, ¡pum!, vino la imagen a tu mente, ¿y qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me hicieron? ¿O en qué momento me sucedió esto? Y comienza a revivir la situación. Lo que pasa es que el abuso no todos lo viven igual. En mi caso se quedó impregnado yo del día uno, no lo olvidé. En el caso de mi hermana sí tuvo como una amnesia. Se da para proteger el sistema. Que puede ser que después fue recuperando ese conocimiento. Sí, son efectos del trauma que de hecho vamos a hablarlo más adelante. Y sí, aquí hemos tenido víctimas como Elena, justamente de Fundación Granito de Arena, de que aquí me ha invitado el 1 de diciembre, y que nos cuentan, ¿no? Que, por ejemplo, ella lo bloqueó. Igual ella dice, ocurrió, y a partir de ahí como que lo bloqueó, hasta que empezó a trabajar, lo fue recuperando. Sí, bueno, aquí se requiere trabajo terapéutico y trabajo terapéutico especializado para trauma. O sea, no es una terapia solo hablada con cualquier psicólogo, voy a ir y psicoterapeuta. No hagan eso, no. Tiene que ser alguien especialista en traumas, ¿ok? Estamos hablando de que tiene que conocer las terapias más utilizadas para traumas. Una de ellas es EMDR o lo que es el trabajo con movimientos oculares. Ya lo he hablado en otros videos. Otra de ellas es el incidente, ¿cómo se llama en español? Sería reducción de incidentes traumáticos, o TIR por sus siglas en inglés, también es buena. O terapia campos mentales, esa del Dr. Roger Callahan, esa estaba en uso desde la EMDR no tanto, pero en el 2001, que me capacitaron en el Comando Sur de los Estados Unidos en El Salvador para trabajar traumas por lo que eran los terremotos y las cuestiones que habían en nuestro país. Utilizaban y nos enseñaron lo que era la terapia Roger Callahan para poder trabajar los campos mentales, para poder trabajar y disminuir los incidentes de recursión en ese trauma.
Hay terapias nuevas que trabajan ya trauma crónico, que son muy buenas. Ya estas trabajan en lugar de comenzar por la parte hablada o pensada hacia abajo, trabajan del abajo para arriba, que se llama, o sea, desde el cuerpo. Son terapias somáticas, muchas de ellas, porque la persona no puede, como es una de trauma crónico, lo ha sufrido constantemente, no puede hablar de eso, no puede pensar de eso, y comienzan trabajando con sensaciones, con percepciones del cuerpo somáticas, y lo vas trabajando. Eh, ya pronto tal vez saque otro libro, no este que está saliendo aquí en el video, sino que otro que se complementa con este para trabajar desde abajo hacia arriba, o sea, desde la parte somática, y poder tratar esos traumas crónicos. Entonces requiere de un trabajo más tranquilo, lento, despacio, pero seguro, porque está trabajando lo que está grabado en ese cuerpo. Digo, va a sonar muy absurda la pregunta, pero ¿cuál fue el aspecto de tu vida que más marcó ese abuso en tu infancia? Que dices, creo que a partir de ahí provocó esta característica en mí. Siento que casi todos desarrollamos es como sobresentir el cuerpo. Okay. Entonces da una dismorfia corporal. Es esto de... Claro, lo que estaba diciendo, el cuerpo se vuelve, todo tu sistema se activa y se pone, ojo, cuidado, aquí puede haber algo, y se divide en ciertas cuestiones. Entonces, en ese caso se da un trastorno ya dismórfico. Entonces, aquí hay una división entre yo quiero verme bien para atraer a las personas o no me quiero ver bien. Sencillamente estoy rechazando ya todo tipo de atracción de algún tipo y no me comienzo a ver, o sea, la imagen corporal o la autoimagen, el autoconcepto, el autoestima, todo cambió desde el momento en que se dio esa situación, todo cambia. Si estoy sucia. Entonces la sexualidad se suprime totalmente. Yo no tuve novio hasta los 23, casi 24, y fue como algo, como más presión de la persona en ese momento que realmente yo quisiera. O sea, esa parte me... O sea, yo no quería a ella, se da esa cuestión de tengo que tener novio porque todos me están empujando a ello, la familia empuja a las jóvenes que no tienen novio y comienza a darse problemas en ese tipo, de ese tipo. Mucho. La parte del libido sexual. Sí, la parte de socializar con la gente por el temor a que me volviera a pasar y lastimosamente. Ese temor se mantiene, es decir, hasta que no se trabaja, se sigue manteniendo. ¿Quién quita y me toca a alguien que me vuelva a hacer lo mismo? Sí me pasaba de que por ser la callada, mucha gente generaba yo en la adolescencia como ese morbo de, es que ¿qué es ella? Ah, ok. El enigma. El enigma. Y generaba que a veces compañeros hicieran retos. Incluso recibí por varios de ellos amenazas de violación. Entonces... Imagínense, o sea, qué tremendo. Alguien que pasó por eso recibe amenazas de lo mismo. O sea, no. La sociedad, de veras, ¿en qué estamos? Era como un ciclo que no acababa nunca. O sea, todo esto estando en la secundaria. Sí. ¿Cómo te das cuenta de esta dismorfia corporal o cómo es que caes en cuenta? ¿Cuál fue esa primera vez que dijiste, ay, como que no me gusta cómo me veo? ¿O cómo fue que la manifestaste? La verdad es que desde niña siento que empezó a pasar porque tengo un papá que es muy delgado, ya genéticamente. Y yo era una cosa así súper delgadita en extremo. Mi mamá sí me llevó a nutricionistas y me dijeron, bueno, ella es así, es su constitución y todo. Pero cuando llega la adolescencia y hay ligeros cambios, sí tuve tías que dijeron, es que está gorda. Eso, por favor, si de veras queremos a nuestra familia, no le digan a nadie, jamás, está gordo, está gorda, es que estás gorda, tengo que decirte algo, vas a disculpar, pero te quiero mucho y estás gorda, o sea, what, no, eso no se dice, nunca, de veras, nunca, y tampoco bromeen con sus parejas como, hola gorda, ay sí, qué linda mi gordo, ay qué linda mi... No, estás traumatizando poco a poco al otro. No es una cuestión agradable, no es nice. No lo hagan. Punto. Entonces yo empecé a plantearme ya eso de mi cuerpo. Decía, bueno, si ya hay hombres que me están viendo por este asunto sexual desde antes y diciéndome cosas, y también las mujeres o gente de familia me está cuestionando la forma de mi cuerpo, sí fue un problema en el que yo decía, es que yo soy horrible. Imagínense cómo en su mente todo era redundante a cómo me ven los demás. O sea, es decir, aquí había un problema de la dismorfia generada por cómo me están viendo los demás. Me están viendo de esta manera, me están viendo de la otra,
Y me ven así la familia, me ven así los externos, los hombres, también había un problema. Y pasé así por muchísimos años, incluso ahora es algo con lo que ando lidiando bastante, porque hago un Toda la vida se lidia, a menos que se trabaje en una terapia buena. trabajo público que implica que me vean, entonces sí dan esos nervios de el juicio del otro. Y esta Y aquí aquí ya estamos entrelazando dos puntos terapéuticos importantes. Uno, trauma con autoimagen, autoconcepto, con problemas emocionales, pero también con problemas corporales y también con problemas de trastorno alimentario. Aquí vamos a comenzar a ver que hay problemas serios de trastorno alimentario. ¿Esta dismorfia corporal te llevó a algún trastorno de la conducta alimentaria? En un momento O sea, sí, Cabal, preguntó el doctor. O sea, se da. lastimosamente a veces uno ve a los papás hacer ciertas cosas. Mi papá cuando se enojaba tendía a dejar de comer o decía, ay, no voy a aceptar la comida como por, digámoslo así, el Bueno. berrinche, ¿verdad? Entonces yo de niña lo vi como una forma de, en una familia de tantos hermanos, no causar más gastos. Ok, no causar más gasto, estoy ayudando a la familia por no comer. Imagínense cómo piensan los niños. Y se da este pensamiento. Ahora bien, también como dice ella, había un poco de aprendizaje vicariamente con los ojos. Estás aprendiendo de tus padres lo que has observado. Entonces, cuidado nosotros que tenemos hijos en cómo actuamos ante los hijos. Si les metemos este pensamiento sin querer de, oye, mejor no como para ahorrar un cuanto de dinero, estás ya metiéndole esa idea a los hijos. Ahora bien, me podrás decir, pero Carlos, está bien difícil la situación económica. Sí, está difícil. Sí, está bien difícil, pero tienes que aprender a enseñar que aunque sea frijolitos con arroz, ¿sí? Como comemos en El Salvador, un casamiento, es algo delicioso, pues. Entonces tiene que entenderse y enseñarse que tiene que haber una comida saludable, pero tampoco en situaciones emocionales vamos a dejar de comer. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicarles algo de la terapia cognitivo-conductual especializada en trastorno alimentario, o CBT-E, por sus siglas en inglés. La CBT-E, que aquí lo tengo en pantalla, vamos a irnos a la primera página del libro. Este es un libro muy bueno, creado por Christopher Fairburn. Aquí dice Christopher Fairburn de Oxford. Él fue mi maestro en esta terapia. Y es especializada para trastorno alimentario. Entonces él desarrolló toda una terapia. Voy a adelantarme a la página 19 donde está lo que quiero enseñarles. Uy, me fui muy lejos, quiero ver. Página, demasiado lejos, van a disculpar que los mareé, pero aquí estoy. Donde él desarrolló toda una terapia para trabajar cualquier trastorno alimentario, porque se dieron cuenta que si había una terapia especializada para anorexia, perdón, podía no servir para bulimia o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces él desarrolló todo lo que se llama la terapia transdiagnóstica de los trastornos alimentarios, la teoría transdiagnóstica de los trastornos alimentarios. Aquí podemos ver transdiagnóstica, y esta es la base de la teoría. Entonces se la voy a explicar un poco para que vayan entendiendo, pero comienza por una dieta estricta, ¿sí? Aquí está en medio, que no la podemos mantener porque es demasiado estricta. Las personas la hacen súper estricta. Voy a hacer la dieta solo de sopas, por ejemplo, o la dieta solo de agua durante tantos días. Esas dietas no se mantienen, son súper estrictas, ¿ok? Entonces me va a generar que yo caiga en un problema de o muy poco peso, aquí lo tenemos al lado derecho, o en lo que se llama la comida por compulsión. Voy a hacer un atracón, lo que sería un atracón. Y si yo hago atracones y los hago repetidamente, me va a entrar la idea en algunas personas de posibles recursos compensatorios para ese atracón. ¿Okay? Como ya comiste demasiado, tienes que sacarlo de alguna forma, y ahí comienzan a compensar con lo que sea, o laxativos o ejercicio constante durante horas de ejercicio para poder compensar ese atracón.
Pero miren qué interesante. También lo que está aquí a la izquierda de ello son los eventos o situaciones asociadas con un cambio del estado de humor puede generarme este atracón. O sea, me van a generar atracones. En otro episodio les voy a explicar ya toda una teoría de cómo puede haber incluso trastornos de personalidad generados en este aspecto de acá y cómo me generan ese atracón, cómo me generan ese problema. Pero siguiendo con la gráfica, este atracón me va a generar que yo me observe, miren acá arriba, que yo tenga una sobreevaluación del peso y de la forma. Y que quiera tener el control de ese peso y forma. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque ese control de peso y forma me mantiene esa dieta estricta. Esa sobrevaluación del peso y la forma es mental y me mantiene esa dieta estricta. Porque yo digo, tengo que mantenerla porque estoy con demasiado peso, etcétera, y esto se mantiene una y otra vez. Entonces tenemos que trabajar todo esto en terapia y muchas cosas más que vamos a ir hablando con otros videos para poder tratar de todas estas cuestiones. Estoy volviendo al tema. Entonces empecé a hacer algo parecido. Si yo fallaba académicamente en algo, decía, hoy no voy a comer, porque no me merezco esa comida. Y ya cuando era... Ok, si yo fallaba académicamente en algo, fíjense cómo es la cosa. Entonces aquí hay una sobreevaluación de lo académico o de el éxito que me genera un problema en este sentido. Aquí el doctor Christopher Fairburn habla de una sobreevaluación del éxito y cómo esto me genera en esa sobreevaluación del peso y la forma. No sé si lo puedo encontrar acá. Quiero ver overview. Lastimosamente no me acuerdo del número de página ahorita y lo voy a marear si lo estoy buscando. Pero si les interesa que les hable todo sobre esta terapia, pónganmelo en comentarios. Yo leo todos los comentarios y trato de responder en su momento. Pero pónganmelo si les interesa que les hable todo sobre esta terapia del Dr. Fairburn, que es una de las terapias más utilizadas para trastorno alimentario y es efectiva. O sea, estamos hablando ya de trastorno alimentario, cualquier tipo de trastorno alimentario. E incluso hay un doctor italiano que desarrolló esta terapia para trabajo en la obesidad también. Entonces es buenísima la terapia. Si pónganme abajo en comentarios si les interesa, podemos hacer todo un video sobre esto, con gusto. Vamos a continuar. Adolescente, lo que me pasó fue igual, el juicio era mucho, porque yo estaba estudiando topografía y me empezaron a llamar para hacerme fotografías para publicidad. Okay. Entonces fue un cambio total de esa Roxana tímida a pasar a una Roxana que estaba en videos de ciertos cantantes en mi país. Entonces siento que ahí también se generó mucha especulación en mi cuerpo y me dio un periodo de bulimia y anorexia. Ok, Sí. que eso ya pasa. Bulimia, anorexia, vienen y estos son periodos que son transitorios. El gato se acaba de subir ahí. Tengo dos, miren, ahí están los dos acompañándome. Pero estos periodos son intermitentes, van aumentándose, bajando, aumentándose, bajando. La persona pasa un buen rato sin nada y son cíclicos. Entonces después vuelve a entrar. Si hay un problema en el estado emocional, en el caso de ella fue comenzar a actuar, comenzar a hacer ¿cómo se llama? Cuestiones publicitarias para que le generara esa caída en esa anorexia, bulimia. En la universidad, entiendo, entonces. Sí. Ok, ahorita hablamos sobre eso. Volviendo a la adolescencia, donde recibías este acoso, esta violencia, me contabas también que lo manifestaste, o este aislamiento lo manifestaste académicamente con buen rendimiento. Sí. ¿Cómo fue esto? Prácticamente, como habían muchos problemas en la casa, yo para anular eso, y no sabía hasta que ahorita soy adulta que creo que soy autista o tengo algo relacionado a eso, lo que hacía era encerrarme a estudiar, a aprenderme. Muchas veces, y en estos tiempos de que ella creció, el autismo no se conocía muy bien. Es decir, yo vine a enterarme lo que era una persona autista cuando vi la película Rain Man con Tom Cruise y Dustin Hoffman. O sea, estamos hablando ya 1980 y algo, sí, pero
en nuestras latitudes no se diagnosticaba esto y aunque se hubiera diagnosticado en El Salvador, o ella está hablando de Costa Rica, pero es la misma zona, no habían terapias para poder tratar estas cuestiones. Hoy en día hay terapias para todo tipo de cuestiones y hay, por ejemplo, yo vivo aquí en Suiza y hay escuelas especializadas para niños autistas, ya sea con Asperger o autismo diferente, es un espectro autista. En otro video vamos a hablar sobre esto. Tengo experiencia personal en esas cuestiones y se da que en esos momentos solo se decía, es que es muy tímida, la niña es tímida, etcétera. Ay, niña, hable o actúe. Y la persona ahí con el trastorno, no había ese diagnóstico. ¿Quién lo diagnosticaba en nuestras latitudes? En El Salvador, ay Dios, eso no existía. Hasta allá por los 90s, 90 y algo, 2000 algo, quiero ver, 2001 creo que fue por ahí, o 2003, no sé. Pónganmelo en comentarios si son salvadoreños y conocen sobre la Asociación Salvadoreña de Autismo. Pero fue creada por un colega mío universitario, él era un docente también, profesor de la Matías, pero en la parte de arquitectura. Muy nice, por cierto, toda la familia, les mando saludos, y crearon la Asociación Salvadoreña de Autismo. Muy buen trabajo, porque es el único trabajo que hay en El Salvador. Pero ellos generaron toda una escuela donde podían darle terapia a estos niños, y podían recibir clases y podían recibir todo lo que fuera necesario, porque no había lugar alguno donde poder poner a estos niños. Es bien difícil. Todo va a ser perfecta. Da ese síntoma del perfeccionismo. A muchas de las personas que somos abusadas es muy común, por el sentimiento de no merecer cosas. Al grado de que llegué a ser primer promedio varias veces en donde estudiaba, en la escuela, para, según yo, compensar. Ahora, ese problema del perfeccionismo va a generar en ella mayor problema del trastorno alimentario, porque eres tan perfeccionista, tan buena en las tareas, en los estudios, ¿por qué no estás rebajando? ¿Por qué no estás manteniendo el peso correcto? ¿Por qué no? O sea, la vida te está empujando a ese sobre éxito o super éxito, llamémosle mejor en español, que no puedes compensar, no puedes mantenerlo, es imposible que se mantenga. Y va a haber bajos, y en esos bajones vienen los atracones, vienen los no poder mantener esa cuestión. Volvemos aquí a la gráfica. Esa dieta estricta no la puedes mantener, ese control estricto no lo puedes mantener, esa sobreevaluación del peso y la forma hace que no lo puedas mantener y caes en el trastorno por atracón. La tristeza que les hacía a mis papás por todo este problema que había pasado. Ok. ¿En algún momento de la adolescencia recibiste ayuda psicológica, te llevaron a terapia, hicieron algo más tus papás o simplemente se callaron? El asunto sí, lastimosamente se cayó, porque de hecho... En nuestros tiempos no había mucho, le repito, y peor si venían de El Salvador sus padres, pasando por una época donde había guerra, era difícil, pues, o sea, te vuelve una persona que eres sobreviviente, ¿ok? Y los sobrevivientes, pues, hacen eso, lo que sea necesario para sobrevivir, entonces te vuelve fuerte, emocionalmente tough, ¿verdad? Diría uno en inglés, pero es súper fuerte, súper, con una coraza tremenda. Ya si nos vamos a las terapias, a las teorías psicocorporales, estamos hablando de Wilhelm Reich, con su terapia caracteroanalítica, haces una coraza corporal fuerte, tremenda, donde también tu carácter se vuelve igual de fuerte, igual de difícil para manejar con las personas, para protegerte. Que estamos hablando de sistemas de protección. Yo tengo una etiqueta muy grande, o me hice una etiqueta muy grande en ese momento, que era como la hermana que rompió la familia. Porque cuando eran, y esto es algo que es muy triste decir, cuando son festividades es cuando más sufre la gente que es abusada. Porque llegan sus hijos. Me lo voy a abrir. Tengo que abrirle a mi gato, pero... Salga. Mil disculpas. Entonces ese es el encierro y mi familia pues como que se encerró en ese ciclo de, bueno, vienen navidades, etcétera, y ya no se tocó el tema. Fue hasta un momento en el que yo le dije a mi mamá, mami, ocupo ayuda porque ya no puedo más.
y esto fue ya... Claro, ahí ya, Eso ya fue, revienta sí, ya, uno, ya lo es siento, como, yo no, finalmente. ya imposible, no Ley puedo Federal aguantar, Curricular no puedo. Preparatoria. No sé cómo es Ajá. allá en Costa Rica, cómo es la formación. Aquí en México son 6 años de primaria, Ajá. tenemos algo que llamamos secundaria, son 3 años, y 3 años de preparatoria, que en otros países son de high school. Preparatoria. Entonces tú estás ya para Sí, entrar a la preparatoria. sí. Este Y eso que fíjense que puedo estar equivocado, pónganmelo en comentarios si saben, pero mi idea, por ejemplo, en esos tiempos que ella creció y que yo crecí también en El Salvador, es que Costa Rica era casi como una micro Europa, pues, o sea, como que era parte de aquí, de Suiza o algo así. Es más, muchos le llaman a Costa Rica la Suiza de Centroamérica, de lo bonito que es, de lo lindo, de lo tranquilo, de lo etcétera. Entonces, imagínense que ahí donde ya tampoco habían terapias, estamos hablando de una época donde era bien difícil conseguir terapias para todo tipo de cuestiones, porque la salud mental no se había, no se había concientizado a nivel mundial como lo está hoy en día de concientizada. violentador, este abusador, ¿cuántos años te llevaba o cuántos años te lleva? ¿Y se fue de la casa o siguió viviendo ahí esos años? ¿Cómo fue la dinámica? Él me lleva a mis 6 años. O sea, yo entiendo que en el momento en el que pasó, él era menor de edad. Sin embargo, ya cuando todavía seguía este asunto de andar rondando, diciendo cosas, ya él tenía 21 años. Sí, ya. Sí se quedó en la casa. Porque Se quedó en la casa, imagínense vivir con esa persona, lo que significa esto. O sea, está hablando de que tu sistema activo de protección se mantiene activo todo el tiempo. Estás durmiendo y no puedes dormir porque estás pensando en cualquier momento me cae encima. ¿Ok? Está tu inconsciente activo nuevamente. entiendo ese dilema, es lo más duro del abuso cuando es un familiar y es menor. De cómo mis papás lo van a sacar porque está tan joven. ¿Qué va a hacer? Entonces se quedó ahí y yo tuve que, de cierta forma, suprimirlo. Sí, bueno, tan joven tampoco, ¿verdad? O sea, ya tenía 21 en ese momento. Ya estás adultito para irte, para hacer otras cosas y dejar de hacer lo malo, ¿ok? Y luego había que investigar, pues, si realmente hubo la cuestión, que no lo niego, que debe de haber pasado, pues tendría que accionar la ley algo, ¿verdad? Y eso es difícil, o sea, bien difícil para uno de padre, sí, pero si tu hijo ha cometido algo ilegal, tiene que pagar por ello. Y aguantarme y no decir nada. Pero me dio hipervigilancia. Que era que yo iba al baño y estaba viendo la Eso, bien, hipervigilancia. Esa hipervigilancia es tremenda, es terrible porque no se detiene, no se apaga, ¿ok? Pobrecita, porque ella no tenía un reparo, una descanso profundo de poderse sentir protegida. Ten en mente esto. Hoy en la noche que tú duermas ahí en tu casa, que tú estás pasando por una cuestión normal, llamémosle, tú estás tranquilo en tu familia, te sientes protegida o protegido por tu familia, puedes dormir y puedes descansar. Pero si estás viviendo una de estas cuestiones y está la persona y el enemigo está ahí mismo, no descansas. La hipervigilancia es constante. los hijas, si estaban abiertas o cerradas. No podía dormir si no tenía con seguro la puerta de mi cuerpo. Tenía una hermana menor con la que a veces él trataba de como jugar, pero yo sentía que trataba de tocar más de lo que era. Entonces me concentré totalmente en mi niñez, en estar vigilando a mi hermana. Y que se vuelve ya la protectora de la otra hermana, porque puede pasarle lo mismo. Y esto se da bastante en familias que pasa eso. Podemos observar el caso de los hermanos, no me acuerdo cuál es el apellido, de los Estados Unidos, que fue muy... Los hermanos que eran. Lo tengo en la punta de la lengua. No me acuerdo. Pónganmelo por favor en comentarios. Pero ese caso, pues era uno el que le pasó la situación y defendió al otro a tal grado que pues que desvivió, ¿verdad? Mandó fuera del chat a los papas. Entonces estamos hablando que se da este tipo de cuestiones de un protector que protege a los demás hermanos o hermanas. Que no la tocara. Pero lastimosamente, en algún momento, tal vez cuando yo fui a la escuela, algo pasó. Pides ayuda, dices, estando ya en el colegio, Sí. es decir, en la preparatoria. ¿Qué hace tu mamá cuando pides ayuda? En momentos no se concentró mucho. Entiendo que tenía mucho trabajo, muchas responsabilidades. Y ella... Padres, por favor, si te piden este caso de este tipo de ayudas, no es, ay, cuando pueda, ay, espérese.
espérese, niña, a que te haga todos los mandados. No, es ya. O sea, ayuda ya, acciona ya, protege Que a mí ya. siento que no se da cuenta del propio abuso que sufrió, lo minimiza para seguir adelante. Eso se da una minimización cuando las mujeres han pasado por eso también. Minimizan. No solo las mujeres, cuando también hombres han pasado por lo mismo, se minimiza. Si a mí me pasó, yo estoy bien. Pues no, ¿verdad? Eso no es así nomás. Pero sí fui con un médico que me recetó en ese momento fluoxetina y clonazepam para la depresión. Tenías 17 años. Sí, aproximadamente. ¿La diagnosticó únicamente como depresión o hizo algún otro diagnóstico en ese momento el psiquiatra? No, dijo que era de depresión. Ok, depresión nada más. ¿Acudiste a terapia o no te refirió a terapia? No. Llegas a la universidad, ¿por qué decías? O sea, solo las pastillas, miren, métanse esto y esto, el Mr. Doctor no me va a dejar mentir, solo los medicamentos no hacen el 100% del trabajo. Los medicamentos van a ayudar en ese trabajo, pero se requiere una terapia que vaya de la mano va a coadyuvar a ese tratamiento. Estudiar ingeniería. Y viceversa, solo la terapia a veces no es todo lo que se requiere, sino que también se requiere tratamiento medicamentoso. O sea, necesitas una pastilla por el tiempo que sea necesario para poder tratar eso. No tengamos miedo de recibirlo mientras uno se recupera. ¿Ingeniería topográfica? Topografía. ¿Qué sería como algo como ingeniería civil o no? Es similar, pero tiene que ver con nivelación de suelos, también tenemos mucho que hacer, mediciones, represas, carreteras, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Porque te gustan las matemáticas o qué fue lo que te llevó a, no me gusta. ¿Por los trazos, los dibujos? No me gustaba nada, pero era porque mi papá también estudió topografía. Ya. Entonces a veces lo veía con tanto trabajo que yo decía que me gustaría crecer y poderle ayudar. Ok, aquí viene una proyección interna de yo niña, el niño interno, de ella queriendo llamar la atención del padre tal vez, entonces me vuelvo lo que mi papá era. Se da bastante, no solo en situaciones de trauma, sino que también en situaciones familiares, cuando tú quieres llamar la atención de un padre que a veces es un poco distante o a veces es demasiado fuerte, rígido, etcétera, terminas haciendo lo mismo, la misma vocación que esa persona. Y llevarme de la mano y todo, pero sí, fue algo que después, cuando uno lo piensa, es como si me gustó el conocimiento, pero cuando sale la realidad laboral, porque trabajé en el registro de la propiedad allá en mi país, se da cuenta de que no es lo suyo. Y es eso de cómo le digo a mis papás que voy a dejar algo. Pero acabaste obviamente la carrera, que eso está bastante bien. Hay personas que deciden no acabar o no titularse, sino como acá detrás de cámaras, se me contaron que no se recibía kick. Pero no importa. Sí, bueno, a mí me pasó, yo estudié 4 años de administración de empresas antes de estudiar psicología y no me gustaba, o sea, lo que era la contabilidad, por ejemplo. Hoy, Dios, llegué a contabilidad de costos y estoy en la UCA, que es la Universidad Centroamericana. José Simeón Cañas, en la UCA, es de las más difíciles. La yuca le dicen por difícil en El Salvador. Pero llegué a contabilidad de costos 2. No podía. O sea, el examen, yo veía a mis compañeros y ellos ya llevaban 6 páginas del libro de contabilidad ya hechas. Y yo estaba en la primera página. O sea, Dios mío, tiene el 20% de producción. En su línea de producción el 20% está hecho, el 40% ya está finalizado y el 80% ya terminó. Haga la contabilidad. Dios mío, no, eso fue tremendo. Entonces en ese momento dije, no, esto no es para mí. Me salí, me entregué el examen y fue de las últimas veces que fui a la universidad para estudiar esa carrera, lo que es administración de empresas. Me encantaba lo que era el marketing. De hecho, aquí en Suiza he trabajado como asistente en marketing y trabajando los datos como analista de datos. Yo trabajo con Python, por ejemplo, programación y todas esas cuestiones. También me gusta la economía, me gusta microeconomía, macroeconomía, todas esas cuestiones. Y la parte ya de recursos humanos, todo eso. Pero lo mío en realidad es la psicoterapia, ¿okay? La terapia, la psicología, todas esas cuestiones. Entonces ahí me salí de la carrera esa, me metí a la Universidad Dr. José Matías Delgado y en 4 años estudié la carrera de 5 años y salí con honores, omnia cum honore, summa cum laude, por lo que me dijeron que me quedara de un solo siendo profesor ahí.
y dando clases, ayudando con las clases. Después terminé siendo profesor titular en un año y fui profesor titular por 13 años, estando allí en la universidad, hasta que me vine acá a Suiza. Una semana antes de venirme, dejé de trabajar en la Matías. Entonces de ahí me vine y aquí pues a comenzar otra vez de cero, y a hacer que mis diplomas de psicólogo fueran aceptados. Eso me tomó 7 años prácticamente, 6 años y algo por el COVID. Luego cerraron la universidad en El Salvador, tuve que esperar, y hasta el año pasado ya soy psicólogo acá en Suiza, reconocido también, gracias a Dios. Y estoy por terminar ya la psicoterapia para que sea, para poder comenzar el proceso de psicoterapia acá en el país, para que me acepten, porque en Suiza no se acepta la psicoterapia de otros países por donde la hayas estudiado. Aunque tengas otros tipos de terapias, de conocimientos, no te la van a aceptar si no ha sido sacada acá. Incluso para los médicos también, si tienen especialidades, no se las aceptan aquí en Suiza si no las han estudiado en Suiza, únicamente en Suiza. Es de los países más difíciles de Europa de poder trabajar como uno es, de la profesión de uno que es. Entonces me doy por bien servido hasta ahorita. Ya soy psicólogo acá, puedo atender casos, puedo atender terapia, toda la cuestión, pero no puedo ser pagado por el seguro de todos. Esa es la única diferencia que hay, hasta que ya sea la psicoterapia mía aceptada acá también, que eso pues tengo que seguir unos cursos y hacer unas cuestiones, primero Dios. Pero bueno, creo que vamos a llegar hasta acá. Ya son 40 minutos, apenas han pasado 20 de lo del doctor, pero me parece excelente este episodio del Mr. Doctor. Espero que no se enoje. Mr. Doctor, por favor, no te enojes. Este es tu episodio, pero solo estoy usándolo para poder explicar cosas. No creo que veas mi video, pero si lo ves, pues bien, me gusta todo lo que tú haces de la parte médico y la parte de entretenimiento. Me parece como enseñas. Y bueno, por favor denle un like a Mr. Doctor, sigan a Roxana. Si te gustó, dame like. Es la única forma que el algoritmo vaya poniendo mis videos. Que aunque el canal tiene 12 años creo, pero era canal solo que utilizaba para mis clases universitarias ahí en la Matías. De modo que me ha costado ahorita retomarlo. Pero ya se está retomando, ya lo están viendo más personas. Así que por favor dale like, share, mándalo a otras personas. Dame tu pulgar arriba, por favor. Si te ha gustado, pues nos vemos en el próximo episodio. Si quieren que haga una segunda parte, yo he pensado continuar explicando por qué él habla después de traumas y todo eso. Sería muy bueno que lo continúe. Y también por la parte de trastorno alimentario. Esto ha sido todo por hoy. Pues nos vemos. Adiós.